Bueno, pues hola, ¿qué tal? Hola. Tal y como hemos prometido, vamos a hacer el vídeo de comentarios de los labios de Dorila de Meléndez Valdés. Tened en cuenta que el vídeo no lleva aparejado letra, es decir, no lleva aparejado lo que vamos a decir de viva voz, no está recogido Ujú. en palabras, pero lo más seguro es que os lo demos de alguna otra manera, ¿vale? Es decir, que sí que esté recogido, ya veremos cómo, si con un comentario oficial o poniendo otras diapositivas a este pobre point, diapositivas pares en las cuales expliquemos las anteriores, ¿vale? Que a veces funciona así muy bien. Y bueno, el poema ya lo conocéis, ¿vale? Pero vamos a hacer una lectura, si os Ujú. parece. ¿La haces tú, Laura? No, no, tú que lo haces muy bien. Vale, yo lo hago muy bien. Fijaos en la idea, siempre es así, ¿vale? De que al leerlo en voz alta lo que estamos es subrayando y quizá a veces exagerando un poco lo que son los recursos de tipo de sonido y de tipo rítmico, ¿vale? De los labios de Dorila. La rosa de Citeres, primicia del verano, delicia de los dioses y adorno de los campos, objeto del deseo de las bellas, del llanto del alba, feliz hija, del dulce amor, cuidado, oh, cuán atrás se queda si necio la comparo en púrpura y fragancia, Dorila, con tus labios. Ora el virginal seno al soplo regalado de aura vital despliegue del sol al primer rayo, o inunde en grato aroma tu seno relevado, más feliz si tú inclinas la nariz por gozarlo. ¿Sí? Ujú. Creo que he hecho todos los Sí, encabalgamientos que muy teníamos bien, más o sí. menos que hacer. Vale, y vamos allá, ¿no? Vamos a ir, Ujú. sí que está estructurado por partes, Ujú. contextualización, etcétera, ¿no? Hemos colocado en primer lugar este dibujico, esta pintura, es un pastel, por eso lo del dibujo que es de Fragonard, que lo puedes leer tú, si te parece. O sea, pero leyendo ya el poema, ¿no? Porque No, habíamos quedado que había que hacer un poco eso, ¿o sí, no? sí, sí, pero en un primer momento ya, para que como vamos a dejar de ver a Madame de Ah, Pompadour, vale, pues ya nos vamos ponemos, a despedir de ella. sí, Vale, adiós, vale. Madame de Pompadour. Bueno, pues ahí vemos lo que ya hablamos en el anterior vídeo, ¿no? Una mujer de la época, la vemos ahí vestida de la época, y lo que vemos, o el detalle por el que Pedro ha elegido esta foto, es esa rosa que vemos colocada allí, pues, en el escote, En su seno, en su ¿vale? Es el seno. espacio ese, Vale. ¿no? Ujú. Efectivamente, en su seno. Mm. Eh, Esta rosa es un poco la que motiva el poema, ¿no? Es el principal motivo del poema. Para nosotros, bueno, o casi de manera evidente, ¿no? Este poema es la comparación de la dama con una rosa, con la cual la rosa no tiene nada que hacer, ¿vale? Y el ofrecimiento, parece, del hombre a esta mujer, a Dorila, que ya la conocéis porque hoy ya hemos trabajado un poco con ella, de esta rosa, ¿no? El ofrecimiento. Esto como una especie de juego de galanteo, ¿no? No sé si quieres que vayamos. No, ¿Quieres también, decir algo no, más? en la pintura también, bueno, aparte de que es una pintura muy bonita, también se apreciaban esos labios, ¿no? Regordezuelos, ¿no? Que pueden estar asociados en comparación con la rosa, como ya hemos visto y como luego veremos también con otras imágenes, ¿no? Bueno, Pero que, y sí. los colores, porque justo lo he tratado con ellos, el azucena y Mm, el rosado que hemos visto en el poema del de la primavera, creo mm, recordar que está en ese, sí. sí. Que por ejemplo se puede intuir ese color que hemos hablado en el azucena, ¿no? Pues un poco como en la frente. Mm. Y el rosado, pues evidentemente allí lo veis claramente en las En mejillas, las ¿no? mejillas y en los labios, Ujú. ¿no? Vale, para que quede claro, vamos a hacer esto jamás tendríamos que hacerlo, ¿vale? Pero vamos a hacer una traducción en prosa lamentable de cada una de las estrofillas, de las 5 estrofillas, y luego ya nos metemos en materia, entonces así de una manera amebea, ¿vale? Bueno, la primera, aunque luego lo veremos con detalle, dice: la rosa de Citeres, primicia del verano, delicia de los dioses y adorno de los campos. Ya hemos visto hoy en clase como que hasta la tercera estrofa no se concluye una oración. Y es más, el verbo principal de la oración no aparece hasta la tercera estrofa. Lo que estoy queriendo decir con esto es que las dos primeras estrofas son, como luego veremos, un sujeto. Y este sujeto tiene
un nombre, rosa, y luego todo lo demás son complementos del nombre, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a explicar, ¿no? Rosa de Citeres, ya hemos visto que Citeres es Venus, luego lo explicaremos con detalle o con más detalle, porque vamos a ver una pintura explicativa. Primicia del verano, la primera que aparece, ¿no? En el verano, ¿no? Por lo tanto, es la primera y por lo tanto también es virginal, idea que luego aparece después. Bueno, es tan bella que hace las delicias de los dioses, ¿vale? Es decir, los dioses al ver esta rosa, pues flipan en colores, ¿no? Pero es muy bonito esta idea de que se junta, por un lado, lo más excelso, la idea de que es delicia de los dioses, y además lo más doméstico, lo más rural, ¿vale? Y es también adorno de los campos, ¿vale? Como veis, una rosa preciosa y que tiene todas las cualidades más excelsas y dignas de elogio de lo que ha de ser una rosa. La segunda es para ti. Esta segunda estrofa la vamos a desentrañar más con algún recurso retórico que veremos después, pero bueno, es bastante clara lo que está diciendo, ¿no? Objeto del deseo de las bellas, es decir, todas las miradas van hacia esa rosa, ¿no? La mirada de las bellas. De las bellas. Del llanto del alba feliz hija, explicaremos un poquito esto mejor. Y del dulce amor, cuidado con aquí, pues estamos viendo, me adelanto ya un poco, estas personificaciones, ¿no? Las miradas que recibe, los cuidados que recibe, la atención que recibe esta rosa, ¿no? Que pues las está exagerando, pero vamos a ver con qué la va a comparar en la tercera estrofa. Sí, pero estos cuidados no se los da cualquiera, se los da todo un dios, claro, como luego veremos, que es el hijo de Venus, Cupido, amor, etc. Bien, tercera estrofa. Fijaos, ¿no? Las exclamaciones, ¿no? Las apóstrofes se llama eso. Oh, cuán atrás se queda si necio la comparo en púrpura y fragancia, Dorila, con tus labios. Bueno, aparte del encadenamiento, que luego llegaremos, aparece ya el yo poético, ¿vale? Yo sería necio, necio etimológicamente sería un ignorante, necio, ne esquío, no conocería, ¿vale? Yo sería un tonto, yo sería un ignorante, ¿vale? Si la comparase. Y aquí hace una bimembración maravillosa, en color y en fragancia, que luego es una bimembración que va a desarrollar en las otras dos, de esto me he dado cuenta hoy, en las otras dos, en los otros dos estrofas, ¿vale? En color, en púrpura, el color púrpura es el color rojo, ¿vale? Intenso, y en fragancia, ¿vale? Bueno, pues no tiene nada que hacer con tus labios, porque tus labios la sobrepujan, ¿vale? Tus labios, Dorila, que aparece aquí el tu poético, ¿vale? En ese vocativo, Dorila, tus labios son más púrpuras y de mejor fragancia, ¿vale? Por lo tanto, esta rosa se queda atrás y todo eso está entre signos de exclamación, ¿vale? Eso es. Vale, pues en la cuarta. Y luego ya pasamos a estas dos últimas, ¿no? Que van un poco... Pues, unidas, van unidas, sí. Van unidas porque de hecho ya lo hablamos en su momento de que se podría haber terminado perfectamente. Digamos que el galanteo, el piropo, termina en la tercera estrofa. Sí. Y esto es una especie de explicación, ¿vale? Sí. Ora el virgen al seno, al soplo regalado, de aura vital despliegue del sol al primer rayo. Ahí se está haciendo referencia, ¿no? Ese virgen al seno, evidentemente. Yo creo que podéis aquí ya imaginaros un poquillo más, pero también podemos imaginarnos, que lo veremos después en una imagen, esa rosa desplegándose, ¿no? Desplegándose con esa luz del sol, porque es primicia del verano, ¿no? Esos primeros rayos de sol. Y despliega pues, toda su aura vital, ¿no? Es decir, toda la vitalidad que desprende una flor que ya hemos hablado esta mañana de que suponía la flor, que simbolizaba, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos luego veremos el juego que tiene con el segundo, o sea, bueno, con el que es el quinto. El último, sí. En realidad es algo así como, esto está en relación con el color púrpura, ¿no? Es decir, ya sea por hora significa eso, ya no se usa solo en poesía, hora es la distribución, o bien una cosa o bien la otra, ¿vale? Lo que dice, ya sea por el color, por ese color que va a intensificarse cuando se despliegue y gracias a ese desplegar se deje ver su virginal seno, ya sea por el color o, y ahora ya me voy a la última, ya sea por su fragancia. Recordad que púrpura y fragancia aparecían en el tercer verso de la tercera estrofa. Bien, pues, es decir, justo en el medio, estoy viendo, ¿no? Más o menos en el medio. Bien, pues al final, en la última estrofa, va a hacer referencia a la fragancia. O, ya sea por el color o por la fragancia, o inunde en grato aroma tu seno relevado, lo cual ya nos está
diciendo cuál es la postura que ha de tener la tal Dorira al coger la rosa, que es acercárselo a su seno. ¿Para qué? Para las dos últimas cosas, ¿no? Por cierto, un seno relevado, que luego llegaremos a eso. ¿Para qué? Para hacer lo que todos deberíamos hacer si nos regalan una rosa, que es admirar su belleza y admirar su aroma. Más feliz si tú inclinas la nariz por gozarlo. Claro, pero si esta dama tan bella, esa tal Dorila, se inclina para gozar de la fragancia de la rosa, es que de algún modo está dándole carta de naturaleza, de belleza y de fragancia a la rosa. Por lo tanto, por eso la rosa ve de algún modo que se va acercando un poquito más a la dama en esa comparación, ¿vale? Y por eso será más feliz. Aunque hay aquí una ambigüedad, no sabemos si será más feliz la rosa, más feliz el yo poético, ¿no? Hay una ambigüedad interesante. Vale, pues vamos a contextualizar, si os parece, el texto, aunque ya con el primer vídeo casi podíamos hacerlo, ¿no? Cárgate tú. Sí, más por el significado de la poesía anacreóntica, ¿no? Sí, por ahí vamos, ¿no? Yo lo he recordado un poquillo esta mañana. Habíamos dicho, ¿no?, que la literatura del siglo XVIII tenía esta vertiente como muy académica, muy ensayística, muy didáctica, ¿no? Y que por otro lado, que podía parecer contradictorio o paradójico, pero que no lo es, tenemos la poesía anacreóntica, ¿no?, que es una poesía con tintes eróticos y, como os he dicho, para vosotros quizá ahora lo erótico es algo muy visual, es algo muy explícito, pero lo erótico tiene que ver con lo sensorial y con la sensualidad. No, porque también se está leyendo mucha novela erótica en la juventud. Me consta. Vale. Novela erótica contemporánea o moderna. Pues a mí no me han contradicho esta mañana, pero bueno. Vale. Oye, todo puede ser. Todo puede ser. No, pero sí, el erotismo está más asociado a lo visual, ¿no? Sí, quizá es la primera imagen que les viene, ¿no? Pero ya hemos visto en los poemas de esta mañana que la sensorialidad y la sensualidad era muy importante, ¿no? Entonces, en la poesía anacreóntica se juega un poco con esto, ¿no? También vimos que era muy importante las convenciones sociales, ¿no? Entonces, todo el juego del amor, digamos, está lleno de una serie de convenciones, de una serie de juegos, de una serie, pues, de galanteos, ¿no? Que es lo que es este poema, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ya sí que podemos pasar al comentario, pues, más ordinario, ¿no? Con ese orden que vosotros podéis ir tomando nota si queréis, pero que es verdad que os haremos llegar de una manera un poco más académica. Sí, hombre, dentro de la contextualización, sí, el cuadro que es precioso, pues si no, ¿qué sentido tendría? Pero hemos querido colocar ahí un cuadro también de finales, ¿no?, del 18, de un pintor francés, Antoine Watteau, que se llama Los peregrinos a Citerea, o peregrinando a Citerea, ¿no? El viaje a Citerea, o el peregrinaje a Citerea. Citerea es esta isla, ya digo, en la que nace o va a caer, ¿no? O se desplaza, digamos, ¿no? Luego lo veremos. Venus recién nacida, y es por eso que allí se generó un santuario en la antigüedad, que era el sitio donde los que tenían penas de amor o los que querían tener penas de amor acudían, ¿no? Y el cuadro precisamente habla de eso, ¿no? Hay como una especie de cola para embarcarse, se ve por aquí al final un mástil, para embarcarse a Citerea, ¿no? Pero, y lo ha querido Laura subrayar, esa aparente contradicción que hay entre lo didáctico y lo festivo, lo anacreóntico. Hago un pequeño paréntesis. Llamamos a esta poesía anacreóntica porque un poeta arcaico griego se llamaba Anacreonte. Su poesía hablaba de esto, de los placeres de la bebida, de los placeres de la sensualidad, etcétera, y de algún modo estos poetas imitan eso, ¿no?, lo anacreóntico. Bien, pero en el cuadro, en la pintura, lo que vemos, que también está en París, en el Louvre, lo que vemos es de lejos a estos amantes, por lo cual da la sensación, y estamos haciendo esa lectura, da la sensación de que el pintor, ¿no?, parece que se quiere alejar ya en su vejez de esta idea de los males de amor, ¿no? De todas maneras, pese a que sea un tema clásico, están vestidos como el siglo XVIII y se ven escenas de galanteo, por ejemplo, esta escena o esta otra. Son escenas clarísimas de galanteo. Bien, pues del mismo modo que se hace esta pintura de placeres, ¿no?, pues también se hacía la poesía de placeres o poesía anacreóntica que vemos aquí. Y después de la contextualización, pues entramos en asunto y tema. La fotografía es muy elocuente, pero adelante, sí. Asunto y tema. Bueno, pues podríamos decir que es este galanteo, ¿no?, que es este elogio
por parte del yo poético al tú poético con una intención, ¿no? Quizá eh, pues de ese galanteo que hemos dicho, ¿no? Sí, de seducir o decirle un piropo, ¿no? Eso es. Eh, claro, no sé cómo sería la manera ideal en la que soléis redactar el asunto y tema. Sí, el asunto No sé ponemos personajes y decimos, bueno, Vale. pues hay un yo poético que le dice, que compara los labios del tú poético con una rosa y sale perdiendo, tanto en color como en aroma. Asunto. Vale. Pero el tema tendría que ser un poco más abstracto, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo podríamos decir que es el tema? Algo así como la exaltación de Sí. la belleza de toda una mujer, por decirlo así, metonímicamente a través de sus labios, pues algo así, ¿no? Sí. Porque espero que no solo fuese bello de la tal Dorila los labios, ¿no? Imaginaos que los labios son muy bellos y luego tiene, ¿no? Es de suponer que por metonimia, es decir, la parte por el todo, sus labios en realidad están hablando de toda ella. Aunque de toda ella sabemos más cosas. Sí. Vemos su nariz, al menos, no se ve en la fotografía, pero sí la vemos en el poema, ¿vale? Y también habla de su seno. Y si somos un poquito y más sagaces, pues igual puede que hable de más cosas, de la tal Dorila, pero eso lo dejaremos quizá. Todos esos adjetivos o todas las cualidades que puede tener lo demás parten de sus labios de esta manera. Efectivamente. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, esta idea de galanteo y lo que decíamos esta mañana, ¿no? Es un poema para ser usado, sobre todo hasta la tercera estrofa, ¿no? Si regalamos una rosa y lo asociamos a este poema, pues es de suponer que sería un momento muy grato para esta ficción de la galantería que se hacía en los salones, ¿no? Y hemos dejado ahí una posibilidad. Falta la rosa, pero imaginaos que momentos después el caballero le da la rosa. Bien, la estructura casi la hemos solucionado con la lectura en prosa, ¿no? del poema, ¿no? Pero bueno. Os tenéis que fijar en cosas esenciales como cuánto dura una oración, ¿no? Ya hemos dicho que está dividido en 2 oraciones, por lo tanto, eso nos va a indicar bastante de la estructura, ¿no? También, pues eso, como vemos, el sujeto está al principio y no tenemos ese verbo hasta la tercera estrofa. Por lo tanto, estas 3 estrofas constituyen una primera parte, dentro de la cual sí que es verdad podríamos ver una separación, porque tenemos esa rosa que ya hemos visto que está adjetivada durante las 2 primeras estrofas y luego esta reflexión en donde él compara a la rosa con sus labios, ¿no? Entonces podríamos ver ahí una parte que está un poco dividida en 2. Además, en la parte central, ¿no? Pues se sitúa esta exclamación, ¿no? Y ya las 2 últimas partes, que además forman una oración disyuntiva, ¿no? O distributiva, según queramos verlo, sí. Según la nueva gramática. La nueva gramática. Bueno, bien, ya hablaremos de esto con tranquilidad. Eso lo disfrutamos. Es un poco más aburrido. Vale, y entonces esto constituiría una segunda parte que además hemos dicho que también el tono no es un poco diferente, ¿no? Mientras que el otro es el primer galanteo y parece algo, pues eso, más oral, más sencillo, ¿no? Este es un poquito como más reflexivo. Sí. De hecho, ya lo vimos, pero lo recordamos aquí. Hay una diferencia de años entre las 3 primeras estrofas, entre la composición de las 3 primeras estrofas, que Meléndez Valdés la daba como poema completo, como divertimento completo, como piropo completo, por decirlo de algún modo, mientras que mucho tiempo después le colocó como glosa, como añadido, como explicación, como yo creo que un añadido de dificultad y también un añadido subidito de tono, ¿vale? Sí. Las otras 2 estrofas. Pero en esas 2 últimas aparece una acción. No había aparecido la acción en las 3 primeras, que es la acción de oler una rosa. Y por eso hemos colocado ese cuadro tan bonito prerrafaelita ahí, que creo que es de Waterhouse o de alguno de esos. ¿Vale? Bien, esa sería la idea y la idea de esas 2 últimas estrofas están aquí colocadas, ¿no? Es decir, la idea de cómo una rosa se hable, se despliega, ¿vale? Y ofrece su virginal seno, y la acción deseable de Dorila, que sea la de admirar esa rosa, tanto en su color y en su forma, como en su aroma, como inclinando, ¿no? la nariz, ¿vale? Bien. Ya entramos, si os parece, en recursos literarios. Vamos a ir acumulándolos aquí arriba y vamos a ir hablando uno a uno, si os parece. El primero,
no sé si me toca a mí. Sí, tira tú. El primero es el Sí, ambiente, eso es, el ambiente clásico, ¿no? Fijaos que el ambiente clásico se da sobre todo en las 3 primeras estrofillas, ¿vale? En más, en las 2 primeras, si somos un Sí. poco tontos, ¿no? Y es el ambiente clásico, muy grato al 18, a lo neoclasicista también, se recupera, se sigue recuperando el ambiente clásico. Anacreonte es un poeta griego, ¿vale? Esta gente había estudiado griego en Salamanca, estoy hablando de Meléndez Valdés, de su amigo también Jovellanos, por lo tanto, el ambiente clásico lo conocían, los mitos, etcétera, ¿no? Y el primer mito que aparece es el Venus, ¿vale? He querido colocar ahí una pintura también francesa, una pintura que no sé si hubiera gustado mucho a los del siglo XVIII, un poquitín posterior, porque es todo un atrevimiento, ¿vale? Es el nacimiento de Venus en las costas de Citerea, pero Venus está, digamos, pues, digamos no, está tumbada cuando siempre se la había, desde Botticelli, recordarlo, siempre se la había visto de pie, desnuda, pero de pie, igual un poquito más recatada, el pelo tapándole cosas, etcétera, ella un poquito más recatada que aquí, que parece que está desperezándose, pero el hecho de que esté desnuda pues es todo un atrevimiento para la época, pero no deja de ser una pintura academicista. Y luego los cupiditos que aparecen por arriba, ¿no? Que son sus hijos, esos diosecillos del amor. Eso aparece ahí arriba. La rosa de Citeres, la rosa de Venus, que es casi como decir la pasión y la pasión, la superpasión. Rosa, significado, la rosa roja significa pasión y también significa pasión, la propia Venus, ¿vale? Aludida en Citeres. El siguiente es el tema de la aurora, ¿no? Si quieres. Del alba, sí. También yo creo que lo hemos comentado esta mañana, ¿no? Porque es en el poema de la primavera donde está el alba. El alba, sí, yo aparece también sale, personificada, ¿no? sí. El alba, ya hemos hablado de esa personificación del alba, ¿no? También de lo que era la mañana, habíamos visto primicia del verano, el alba, ¿no? Este inicio, de repente esta iluminación, ¿no? Que, claro, me imagino, ¿no? Que también él cuando la viese a ella le supone todo como un aro de luz, ¿no? Como el que nos tenemos que comprar. Sí, tenemos que comprar un aro de luz. Sí. Pues el alba es eso, ¿no? Aparece aquí personificada por las letras mayúsculas. Eso es. Ya lo sabéis. Y entonces dice, del llanto del alba, feliz hija. Pues, hija del día, ¿no? Del inicio de la mañana. Claro, para el inicio de la mañana también lo que tenemos es el rocío y por eso lo del llanto, ¿vale? Una rosa es más bonita aún, de hecho lo hacen en las floristerías, Sí, le ponen unas gotitas, le ponen un fluflus porque es mucho más bonito con las gotas de rocío. Ese es el llanto de la mañana. Si os fijáis en este, que es también Fragonard, hemos escogido pinturas todas de la misma época, del 18, ¿no? Fragonard en este pastel personifica o coloca a la aurora llevando unos ramos de flores en las manos, ¿vale? Que son los que distribuye con ese para dar ese tono rosáceo, ese tono rosicler, ¿no? A las mañanas. Y para adornar. Para adornar, ¿no? Y para hacerlo bonito. Bueno, aquí se ve las dos ideas que aparecen, por cierto, en cabalgadas, del llanto del alba feliz hija. No me quería adelantar por no, eso. haces muy bien, por eso va por otro lado. Y el último es el Cupidito que vemos al final, del dulce amor cuidado, fijaos, ¿no? Ahí tenemos a Cupido que está cuidando la rosa, porque al fin y al cabo no deja de ser la misma idea, ¿no? Cupido, dios del amor y del deseo, ¿vale? Y del deseo ciego. También lo llama el ciego en un poema, si no me equivoco, en el de mis niñeces, lo llama el ciego con mayúsculas, se refiere a Cupido. ¿Ah, sí? Sí. Ahora no me está viendo. Sí, vale, el ciego, no sé si ahí o en el de la primavera, pero evidentemente la rosa es tan bonita y significa tanta pasión y significa tanto amor que el propio Cupido se encarga de preocuparse por ella. Cuidado significa eso, ¿vale? Bueno, pues ahí están los recursos clásicos, ¿vale? El ambiente clásico que hemos notado. Pero también es muy importante en la poesía anacreóntica la idea de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ya sabéis, ¿no? Que la naturaleza es un poco esa conexión también un poco con nuestros instintos un poco más animales, ¿no? Donde en la naturaleza se puede dar todo esto. Y ya visteis el cuadro del columpio, ¿no? Que lo explicamos. Pero un momento, decían hoy que Dorila y el yo poético iban por la selva. Sí, selva, silva, salvaje. Tiene todo la misma raíz, selva, salvaje. Bueno, continúa, perdón. Sí, eso, pues esa naturaleza abundante, ¿no? O sea, esa misma abundancia de la naturaleza de flores, ¿no? Nos hace ver una ebullición también
en los personajes que ahí están apareciendo, ¿no? Que un poco se aclimatan a la naturaleza, ¿no? Y entonces es el lugar donde uno puede pues copiar a las tórtolas, ¿no? Eso Donde es más copiar apropiado copiar a las sí, tortolillas. eso es. Claro, pero las alusiones directas a la naturaleza Claro. son muchas, ¿no? Los campos, la rosa, ¿vale? Que dice el aura vital, ¿vale? El soplo del tal, el primer rayo del sol, en fin. El ambiente natural que para la gente del siglo XVIII también era la mejor escuela, ¿vale? Fijaos cómo lo didáctico también sigue apareciendo aquí. Bueno, y remarcar eso, lo sensorial que hemos hablado, ¿no? Es en el campo, ¿no? Donde tú notas olores. Eso es, claro. Y los sonidos, ¿no? Que echábamos de menos hoy cuando empezaba el diferente tacto también, ¿no? Eso es, el poema de la primavera que empezaba con, ¿no? Y, o sea, hacía falta escuchar a las aves, que luego las escuchábamos. El caudaloso ruido. El río. Que hace ruido, ¿vale? Eso es. Bien, otra cosa, esto es más difícil de ver quizá, porque ya es una cuestión de tipo rítmico, es que se genera cierta tensión. A ver, el poema es lo suficientemente breve como para que en un primer momento no demos cuenta de eso, pero solo un detalle, es decir, realmente de lo que habla, de los labios, no aparece hasta muy atrás. Es decir, no aparece hasta el final de la tercera estrofa, ¿no? Y antes da la sensación de que está hablando de otra cosa. Bueno, esto es un recurso de todas las artes del tiempo, como puede ser la música o como puede ser el cine, que hacen sabedores al que escucha o al que ve la película que algo va a pasar, pero eso te lo retrasan para generar tensión. En el cine de terror eso es continuo. ¿Vale? Todos sabemos que está el asesino en el sótano, ¿vale? Y de repente dice el más tonto, ¿no? O el más voy a por cervezas al sótano, ¿no? Y todo que no vayas al sótano, ¿no? Bueno, y hubo una época en que depende de la raza que tenías, depende de otras cosas, ¿no? Eras tú el que iba por cerveza. Bueno, el caso, que bajan y todo el mundo sabe, ¿no? Y todos sabemos que va a morir. Pero baja las escaleras muy lento, ¿no? Muy lento, y tú estás allí. Con las persecuciones pasa lo mismo, etcétera. Bueno, pues ese recurso de la tensión rítmica está también aquí, ¿no? El diferir, el dejar para muy atrás el verdadero mensaje, que en este caso serían los labios, y entretenerse antes con otras cosas como tal. Lo que hemos colocado ahí es el inicio de una película maravillosa que me gusta mucho tanto a Laura como a mí, Set the Mal de Orson Welles, cuya primera escena es una secuencia, es un plano secuencia en el cual todos sabemos que va a explotar un coche, pero tarda mucho en explotar, ¿no? Y entonces va pasando el coche por una calle donde hay mucha gente, incluso hay un desfile, Dios mío, va a pasar, etcétera. Bueno, la rosa es la bomba. La rosa es la bomba en este caso. Bueno, se entiende, yo creo. Y despliega los labios. Despliega los pétalos. Sí. Bueno, no nos metemos a eso. Sí, bueno, sí, o igual si queréis nos metemos, ¿no? Dentro de esta misma línea está bimembración, ¿no? Por un lado el seno, el interior, ¿no? Que lo estamos haciendo aquí, ¿vale? Y lo que decías tú del despliegue, eso se ve también en los dos últimos, ¿no? Es decir, por un lado el interior de la rosa, pero por otro lado el exterior de la rosa con los pétalos desplegados, pero claro, cuando se despliega, pues vemos el interior de la rosa, que sería su seno. Y ese seno luego lo vamos a ver asociado al seno también de la mujer. Entiendo que aquí lo has puesto por el lo. Efectivamente, lo he puesto por el lo, que es, fijaos cómo ya en cuarto la sintaxis y los comentarios literarios se juntan. ¿Por qué? Porque ¿a quién hace referencia este complemento directo, este lo? Dice, más feliz si tú inclinas la nariz por gozarlo. ¿Gozar el qué? El grato aroma. O el seno. Virginal, ¿no? No lo sabemos. En esa ambigüedad, bueno, en poesía, si algo puede significar una cosa o puede significar otra, es que significa las dos. Y están las dos significando lo mismo. Pero aquí ya sabemos que incluso puede significar otra más, ¿no? Que no vamos a desvelar. O igual sí. Bueno, la sensualidad que te gusta tanto. Esta recuerda que tiene dos, ¿vale? Si queréis, le dejamos un ratito para que ellos piensen y luego damos la solución. Vale, en este momento es en el que podéis ir al baño y parar el vídeo. ¿Te acuerdas que hemos dicho esta mañana que lo nos dicen, a ver, pero espérate. Es muy largo. ¿Cuánto llevamos? Es que es muy largo. Efectivamente, llevamos 29 minutos. Yo creo que sí. Yo creo que ahora, si queréis, podéis parar e iros al baño, ¿vale? Hacemos el gesto como que nos paran. Ya, sí. Vale, continuamos. Ya ha sido muy corto. Completamente absurdo. No aguanto el silencio. No, pero pueden pararlo y ya está, lo podéis entrecortar. No son tan largos, ¿no?
No. Hay más. Bueno, pues como me dice Pedro que insisto, ¿no? En esto de la sensualidad, no hay... Recordamos que la sensualidad es lo que tiene que ver con los sentidos y no con el sexo. Claro, Aunque eso el es. sexo tiene que ver con los sentidos. Evidentemente. Si no... Sí, bueno, pues en ese cuadro no tenéis esa representación de todos los sentidos, ¿no? Tenéis ahí el sonido, tocando la música, sí, que no veo muy bien. Sí, el tacto, ella tocando, ¿no? Eso es. La comida, el gusto. Ella oliendo, inclinando la nariz por gozarlo. Exacto, inclinando la nariz por gozarlo, correcto. El grato aroma. Las miradas alrededor, pero sobre todo esa mirada de alguien que fisgonea esa escena absolutamente anacreóntica. En el sentido de que se puede comer, se puede beber, se puede oler y se puede, excepto el tacto, bueno, el tacto también está apareciendo, ¿no? Lo interesante hubiera sido que se tocaran los Mira, unos a los otros. esa manita está tocando su ropaje. Sí. Cosa que yo hago mucho, porque soy... ¿Te gustan los tejidos? Me gustan los... si son gustosos o no, ¿vale? Vale, bueno, pues lo que os proponíamos era, ¿podríais localizar palabras sensuales en el poema? Lo podéis parar si queréis en ese momento y si no, pues aquí os hemos puesto, pero seguramente haya más. Sí. Porque, por ejemplo, me estoy dando cuenta la palabra dulce. ¿La veis ahí? ¿Dulce? Ay, ¿la puedes marcar? Ah, bueno, pero... A ver si pero entonces me vas a tener que volver a pasar. Ah, bueno, pero da igual, hombre, pues ya lo pones tú. Pero dulce también está, ¿vale? Dulce, objeto que se ve, que se desea, adorno, etcétera, etcétera, ¿no? Rayo, sol, aura, soplo. Comparo implica la mirada. Están, yo creo que todos los 5 sentidos, ¿vale? Están ahí funcionando dentro de esa sensualidad. 2 que yo creo que son los que ganan, son la vista, púrpura, y el olfato, la fragancia, ¿vale? Que son los que luego se desarrollan. Muy bien visto eso, ¿eh? Igual si grabamos el vídeo el viernes aún no hemos encontrado más cosas. Sí, porque claro, porque el análisis es interminable, ¿no? Y cuando volvamos a este poema, pues así lo haremos, ¿no? Bueno, cuestiones de ritmos y encabalgamientos. Lo que hemos colocado ahí es un minué. Es decir, una danza muy propia, aunque es anterior, pero es muy propia del siglo XVIII, muy de galantería, ¿vale? Ahí tenemos un ambiente veneciano, pero daría igual, sería perfecto en cualquier otro sitio. El minué se bailaba bueno, es el antecesor de las sevillanas, cuidado. Sí, es que además te alejas y te acercas, no es como el momento para decir algo, uy, me voy. Sí, no, el minué es ese que habéis visto muchas veces, que se acercan, que se alejan, que lo hacen así como hacen un acoreo. Podríamos hacer eso en clase. Bueno, sí, y lo hemos visto. Ah, no, que estás, no. Pero hemos visto cómo el ritmo es un ritmo muy juguetón por esos versos cortitos, ¿vale? Y por esa rima, que es una rima pues también muy juguetona, la propia rima asonante en los pares, propia de los romances, pero también de cualquier canción, ¿vale? De las canciones más habituales tienen, y sobre todo la canción de tipo popular, la rima que se llama femenina, la rima asonante en los pares, ¿vale? Y luego los encabalamientos. Hemos subrayado en la lectura encabalgamientos y vamos a intentar interpretar algunos de ellos, ¿no? El primero que hemos querido señalar, y el primero que aparece, porque antes aparecen comas, y si no aparece coma, aparece esta ahí que rompe un poquito el encabalgamiento, es objeto del deseo de las bellas. Y aquí tenemos una teoría posible. Laura, ¿tú qué sabes de esto? Vosotros ya sabéis, tenéis que hacer los encabalgamientos también con la mirada, ¿no? Y ver un poco qué movimiento trazan, ¿no? Entonces, pues bueno, que queremos pensar que es esta mirada, ¿no? Que se da entre mujeres, ¿no? Según Pedro. Yo creo que sí. Cuando hay alguien más bello que tú, o susceptible de ser más bello que tú, y entonces hay un repaso, ¿no? El repaso crítico y pues tampoco es tanto y envidioso y tampoco vale, ¿no? Bueno, sabéis de qué estamos hablando. Sobre todo las chicas y los chicos a lo mejor también, ¿no? Sí, yo creo que cada vez todo este tipo de cosas ellos se unifica más, ¿no? La igualdad, incorporando, ¿no? La igualdad veréis. También está, ¿no? Bueno, esto es muy evidente, del llanto del alba felicija, evidentemente el rocío cae. Y por eso, aunque empieza a mitad de verso, termina a final de verso. Se está escuchando un clock. Del llanto del alba feliz clock. Bien. Ya sé que los encabalgamientos son un poquitín difíciles de ver, pero hay que hacer el intento, ¿vale? O sea, hacéis el intento
os va a salir bien, porque seguramente nos descubréis cosas que nosotros no hemos visto. Sí. Este otro que me encanta, me gusta mucho. O cuán atrás se queda sin necio, la comparo. Tuyo. No, explícalo tú, que te gusta mucho. Sí, pues a ver, este me gusta por la idea de que cuando la idea de quedarse atrás es mirar atrás. Y el encabalgamiento, como veis, lo que está haciendo es tener que volver atrás. La palabra verso significa un poco eso, volver atrás, ¿vale? De ahí viene, por ejemplo, reverso. Y fijaos como cuán atrás se queda y entonces nos obliga a mirar hacia atrás otra vez. Sin necio la comparo y luego continuaría en púrpura y fragancia hasta ahí. Continuaría hasta el tercero, ¿no? Pero quería que se viese la idea de que el quedarse atrás, cuán atrás se queda, está subrayado por el uso del encabalgamiento. Y por último, este último, ¿no? Que también es muy claro y es para ti. ¿no? Bueno, pues al inclinar, evidentemente estamos bajando, ¿no? Entonces bajamos al siguiente verso. Eso es, y ya está, ¿no? Si tú inclinas y ahora necesitas poner el complemento directo, ¿no? Y por eso hay que leerlo seguido. Bien, más cosas. Las concatenaciones. Las concatenaciones en poesía son aquellas cosas que están aparentemente alejadas, pero que están relacionadas. Y, como bien decía Laura, habíamos señalado unas cuantas y, sin embargo, hemos visto más. Porque una central que era, y capital, que era la de púrpura y fragancia, nos hemos dado cuenta hoy y por eso aquí no va a aparecer, ¿vale? O creemos que no va a aparecer. Si no lo has modificado tú, que es el que lo ha visto. No. Pero muy, muy evidente, ¿no? Es decir, citeres, deseo y amor están conectados. ¿Y por qué están conectados? Pues muy fácil. Sí, esta es esa isla del amor, ¿no? Que es el deseo de todos, ¿no? Ese amor, pues evidentemente ahí hay una relación evidente. Y nosotros, vale, pero o sea, me estoy dando cuenta que la concatenación de citeres, deseo y amor casi no da, porque necesitaría un verso más, pero está al principio, al final y en medio. Vale. ¿Lo ves? Sí, es el camino, ¿no? Eso es el camino, efectivamente, ¿no? Vale, y luego el virginal seno regalado está asociado al seno relevado. Fijaos cómo están, como las palabras resuenan, ¿no? Seno se repite, pero regalado, relevado también, ¿no? Por lo tanto, algo nos está queriendo decir eso. Y luego las otras dos, ¿no? Aura vital y grato aroma. Y hago este gesto porque fijaos que es una combinación de sustantivo, adjetivo, y abajo adjetivo, sustantivo. Y eso viene de la poesía clásica, que es un recurso que se llama quiasmo, ¿vale? Quiasmo o quis X, ¿recordad? X, es decir, en X, distribución en X o quiasmo, ¿vale? Y vamos terminando. Y con esto ya terminamos, con lo que son los vocablos sospechosos. Vocablos. Que ahí es donde queremos que vosotros, ¿no? Que investiguéis un poquito, eso ¿no? Es. He colocado a Ariadna. Ariadna, abandonada por Teseo en Naxos, en la isla de Naxos, y hace así un gesto como, que no quiero verlo, ¿no? A lo mejor no queréis verlo, pero es así. Es decir, como las palabras son polisémicas, es decir, significan varias cosas, podéis acudir a los diccionarios, ¿vale? Pues es evidente que muchas de estas palabras significan más de una cosa. Y alguna se nos habrá... por ejemplo, la palabra soplo, estoy pensando ahora, también podríamos colocarla, ¿no? Pero significan más de una cosa. Y si significan más de una cosa, significa que en el poema están funcionando todos esos significados. Y casi tiene más poder, por ejemplo, primicia, porque vemos que significa muchas cosas, que virginal, que solo puede significar una. Que es evidente lo que es, pero primicia también está funcionando un poco como virginal. Claro. Entonces, la idea de virginal está asociada a la idea de primero, la primera, ¿no? Pues lo mismo sucede con esas que vemos ahí. Delicia, que es una palabra absolutamente polisémica, que en un primer momento podría estar asociado al sentido del gusto, pues... que además que es una palabra que... Es deliciosa. Su propia sonoridad, ¿no? Es deliciosa. La palabra labios, que como podéis imaginar y sabéis, pues tiene varios significados. Y aquí hacer la comparación sería clarísima, o hacer la analogía sería clarísima. La palabra seno, que significa todo lo cóncavo, pero también significa el espacio, como hoy hemos dicho, que aparecía en la primera imagen, ese espacio que hay entre el tejido del vestido y los senos, aquel sitio donde uno abraza, etcétera, y donde uno
se coloca la rosa para olerla, pero también puede significar, como sabéis, más cosas. El que más me ha gustado, porque es el que más tiempo le hemos dedicado, que es el adjetivo relevado, donde ahí está todo. Es decir, relevar significa cambiado, hacer un relevo, ¿vale? Entonces, ese virginal seno, de repente es tu seno cambiado, relevado. ¿Qué pasó? Por lo tanto, es virginal. Bueno, no lo sé. ¿Qué más? Relieve, ¿no? Maravilloso. Relieve, relevado, claro. Está asociado obviamente a seno. Claro que sí. Sí, no, luego y también imaginamos siempre algo puro como algo liso, ¿no? Algo llano, algo que no ha sufrido una alteración, ¿no? En su forma. Y el relieve, ¿no? Implica... Sí, una alteración en la forma, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale, el verbo inclinar, que encima está asociado a un encabalgamiento y por lo tanto de algún modo hay como una especie de cesurilla. Si tú inclinas ¿qué? ¿No? Luego te lo resuelvo enseguida, pues está encabalgado, ¿no? Y lógicamente el verbo gozar, que como sabéis puede significar muchas cosas. Bueno, pues ahora habría que hacer una conclusión. Él yo creo que es un ejemplo maravilloso y muy claro de lo que es la poesía anacreóntica, que es la que os vamos a pedir que analicéis en este primer ejercicio del próximo viernes, ¿vale? Y por lo tanto, eso, pues tened en cuenta las cosas que hemos dicho y cómo lo hemos dicho y cómo lo hemos hecho, porque será muy parecido, será parejo lo que os pidamos el próximo viernes. Y si este ejercicio lo hacemos bien, los próximos, o lo hacemos con intención, no hace falta hacerlo del todo bien, pero si con intención, pues veréis como tal. Tomad apuntes, porque en el ejercicio siempre de los viernes os vamos a dejar usar apuntes. Eso es. Los vuestros, no los de los compañeros. Aventuraos. Aventuraos, sí. Si sobreinterpretáis al principio tampoco pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Aventuraos. Bueno, pues un lujo, un placer. Son 1 hora, no, 40 minutos. 40 minutos, genial. Está muy guay, sí, ¿vale? muy pues bien. Nada. Venga, pues. Hala, adiós. Tendríamos que hacer una intro, ¿no? Y una despedida. Esto es muy... ¿Cómo era esto de hola, amores? ¿Cómo era esta mierda? Hola. Hola, corazones, ¿no? ¿Te refieres a ese? De cuarto, hola. Igual podemos parar el vídeo y esto comentarlo luego, Sí, ¿no? venga, adiós, que ya damos pena. Bye, bye.